Buenos días, mi nombre es Samuel David Fontalvo y en el día de hoy yo estaré haciendo paso a explicar qué es la lectura, su proceso lector y cómo estas bases se relacionan con una perspectiva comunicativa y neurosensorial. Cuando pensamos en la lectura solemos asociarla únicamente con libros, textos académicos o actividades escolares. Sin embargo, leer es una capacidad que está presente en gran parte de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo leer señales de tránsito, mensajes en dispositivos electrónicos, instrucciones, noticias y múltiples formas de información escrita que orientan nuestras decisiones diarias. Y esto es algo muy importante porque significa que todo lo que leemos e interpretamos está basado o nuestro cerebro hace dicha interpretación en base a conocimientos ya adquiridos con anterioridad. Entonces, gracias a esta habilidad, los seres humanos han podido transmitir conocimientos, preservar la cultura y construir gran parte del desarrollo y conocimiento científico, histórico y tecnológico durante la historia. No obstante, detrás de una acción tan fácil como podría ser leer, existe un proceso mucho más complejo de lo que imaginamos. Comprender un texto implica la participación coordinada de mecanismos cognitivos, lingüísticos y neurológicos que permiten transformar símbolos escritos en ideas con significado propio y un significado que no es exacto, sino que puede ser cambiante debido a lo que mencioné con anterioridad. Es decir, que todas estas ideas que nosotros adquirimos están basadas o toman forma gracias también a diferentes aprendizajes o cosas que vimos en nuestro pasado. Por tanto, antes de analizar la importancia de la lectura y sus implicaciones en la comunicación y el aprendizaje, resulta fundamental comprender qué es realmente la lectura y qué ocurre en nuestro cerebro cuando se produce el denominado proceso lector, que son dos términos que vamos a estar manejando en esta sección. Ok, ahora pasaré a explicar con exactitud la definición del término de lectura. Ok, la lectura es una de las capacidades más complejas y trascendentales desarrolladas por el ser humano, porque tradicionalmente se ha concebido como el proceso mediante el cual una persona interpreta símbolos gráficos para construir significados y comprender mensajes escritos. Sin embargo, esta definición termina resultando insuficiente si se considera la gran cantidad de procesos cognitivos, lingüísticos y neurológicos que intervienen durante todo este proceso, que es el acto de leer. Por ello, según el autor Daniel Cassani, que es un profesor universitario, filólogo español, leer no consiste únicamente en descifrar palabras, sino en comprender, interpretar y atribuir significado a la información escrita mediante una interacción continua entre el texto, el contexto y los conocimientos previos del autor, que es lo que mencioné pues en la primera parte, que todo lo que estamos haciendo, todo este proceso no está siendo intervenido únicamente por situaciones o por el mismo acto presencial y que estamos haciendo en el presente, sino que también está concebido y está pues manipulado en algún modo por todo el conocimiento previo que está también entrelazando o cambiando la interpretación que estoy adquiriendo en este momento. Ya pues luego de haber explicado la definición del término de lectura, es importante pasar a explicar qué es el proceso lector, que son una serie de secuencias que ocurren simultáneamente al momento de leer, valga la redundancia. Ok, este puede definirse como el conjunto de mecanismos mentales que permiten transformar signos escritos en información comprensible e interpretable. Este proceso involucra varias etapas que ocurren de manera casi simultánea, que son la percepción visual de los símbolos, la identificación de las palabras, que puede también ser entendido como una decodificación, el acceso al significado almacenado en la memoria, la integración de ideas y finalmente la construcción de una representación mental coherente del texto. Es decir, como lo pueden ver plasmado en la presentación, puede ser también definido como la percepción, la decodificación, la comprensión y por último la interpretación. Además, también aquí quise poner una imagen que sería la comprensión de la lectura y que se divide en diferentes pues ramas en base a lo que sigue después de haber comprendido y haber pues leído algún tipo de texto, párrafo, etc. Puede haber un conocimiento estratégico, una comprensión del lenguaje y también un reconocimiento automático de palabras. Es decir, que todo esto puede pasar cuando intentamos explicar algo o estamos intentando exponer algo incluso. Es decir, que tenemos diferentes maneras de poder
expresar la información, enunciar una información en base en algo que leímos. Entonces pues serían como diferentes mecanismos que utiliza nuestro cerebro en momento de pasar a explicar, interpretar o identificar alguna información adquirida. Por ello, según Isabel Solé, una psicóloga de la Universidad de Barcelona, la comprensión lectora surge precisamente de la interacción entre la información presente en el texto y los conocimientos previos del lector, que también está muy ínfimamente relacionado con lo que mencioné del otro autor en la diapositiva anterior, Casani. Por lo que la lectura es una actividad activa y constructiva y cambiante, que no está únicamente estática en un punto del tiempo, sino que va transformándose periódicamente en base a conocimientos previos y lo que estamos utilizando en el presente para poder transmitir esa información en un futuro cualquiera. Ok, ahora pasaré a explicar en la siguiente sección la lectura como un acto comunicativo. Pero ustedes estarán pensando, pero la lectura no es concebida como algo del gremio lector, o sea, porque es algo comunicativo. Pues digamos que ese es como el juego de palabras y algo que también propone uno de los autores también muy importante que se llama Teun Van Dijk, que es un lingüista muy importante, porque él expresa que la lectura constituye un acto de comunicación diferida. Porque a diferencia de una conversación cara a cara, en la lectura el autor y el lector no coinciden necesariamente en tiempo ni en espacio. Es decir, que todos los conocimientos que se crearon con anterioridad, póngase por ejemplo en algún imperio, en alguna pues comunidad, como también podría ser por ejemplo todos los conocimientos matemáticos y medicinales que se adquirieron pues en el antiguo imperio islam, por ejemplo, y nuevas generaciones están tratando de pues entender y poder aplicar y desarrollar estos conocimientos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que aún así se está estableciendo una relación comunicativa en la que el lector reconstruye el mensaje originalmente planteado por el autor. En este sentido, la lectura permite transmitir conocimientos, experiencias, emociones e ideas a través de generaciones y culturas diferentes, convirtiéndose en una de las herramientas más importantes para el desarrollo social, académico, histórico, comunitario y demás. Por ello, aquí también pude adjuntar dos imágenes en las cuales se puede identificar, por ejemplo, el writer, el author y el reader, que pues serían pues en español el autor y el lector, y podemos ver que aquí se puede también notar cómo el autor tiene un propósito inicial, que es poder transmitirle un conocimiento o su postura de algo al diferente lector, y el lector va a ver si puede tomar la misma posición del autor o esta puede cambiar e ir mucho más allá de un trasfondo simplemente superficial en base a lo del autor. ¿Por qué? Porque el lector ya tiene un conocimiento previo que hace que su interpretación sea mucho más allá, mucho más distinta, y que pueda cambiar y él mismo pueda pensar. Pero si hay más alternativas, hay otro conocimiento que este autor tal vez no tome en cuenta. Entonces digamos que esas son una de las ventajas, entre comillas, que existe en la actualidad, en la antigüedad. Es decir, que esa relación que hay entre ambas significa que nosotros en la actualidad, en base a conocimientos previos y en base al desarrollo tecnológico e intelectual que se ha podido desarrollar, que se ha podido adquirir, puede hacer que estos conocimientos anteriores puedan avanzar, puedan cambiar y puedan cuestionarse, que es algo muy importante, y que la lectura como un acto comunicativo ha permitido estratificar y lograr. Okay. Ahora pasaré a explicar el término de lectura desde una perspectiva neurosensorial, es decir, basada en estímulos cerebrales y demás. La lectura representa un extraordinario ejemplo de integración cerebral. Todo comienza cuando los ojos captan los estímulos visuales impresos o digitales, y toda esta información adquirida es atrapada por la corteza visual primaria, que está ubicada en el lóbulo occipital.
Aquí se procesan características básicas como formas, líneas y patrones, y posteriormente la información se dirige hacia regiones especializadas en el reconocimiento de palabras y símbolos lingüísticos. El neurocientífico Stanislas Dehaene, en el 2014, denomina a una de estas regiones el área de la forma visual de las palabras, una zona central cerebral especializada en reconocer secuencias de arte, de letras y transformarlas, convertirlas rápidamente en unidades lingüísticas significativas. Okay. Una vez reconocidas dichas palabras, ahora intervienen diversas áreas del lenguaje para poder dar paso a decodificaciones más exactas. Es decir, ahora aquí destacan algunas áreas que fueron descubiertas por diversos autores, en este caso dos, durante diversos periodos de tiempo. Entonces primero tenemos el área de Feanik, identificada por el neurólogo alemán del mismo nombre, Karl Feanik, en 1874, cuya función principal está relacionada con la comprensión del significado de las palabras y de las oraciones, atribuyéndoles un significado y comprendiéndolas con exactitud. Por ello, gracias a esta región cerebral, el lector puede comprender el contenido semántico de un texto y relacionarlo con conocimientos previamente ya aprendidos, almacenados y codificados. Entonces digamos que eso es muy importante. También tenemos por otra parte el área de Broca, que también fue descubierta por el médico francés del mismo nombre, Paul Broca, en 1871, que aunque inicialmente se relacionó con la producción del lenguaje, investigaciones posteriores demostraron que también participa en el proceso sintáctico y en la organización de estructuras lingüísticas complejas durante la lectura. Esto significa que cuando tenemos una oración extensa o de gran complejidad, supóngase un texto en este caso o un párrafo, esta región organiza o contribuye a la organización y comprensión de la información lingüística, es decir, como procesos más complejos y difíciles de poder ejecutar. Y como pueden ver, aquí están pues algunas regiones identificadas para que lo tengan en cuenta. Por ello, además de todas estas áreas identificadas y especializadas, intervienen otros procesos cognitivos fundamentales, como por ejemplo la atención, la cual permite pues mantener el enfoque sobre el texto y seleccionar la información relevante. La memoria de trabajo, en este caso, posibilita retener temporalmente palabras e ideas para relacionarlas entre sí, y la memoria a largo plazo aporta conocimientos previos que facilitan la comprensión. De hecho, según el autor Alan Baddeley, que es un psicólogo británico, en 2003 propuso que la memoria de trabajo constituye un sistema esencial para integrar información nueva con conocimientos previamente adquiridos, la cual terminó siendo una función indispensable durante la lectura comprensiva. Por ello, la participación simultánea de todas estas estructuras cerebrales explica por qué la lectura es considerada una actividad neurocognitiva de alta complejidad. De hecho, estudios de neuroimagen han demostrado que es activa en redes distribuidas en diferentes hemisferios cerebrales y que involucran sistemas visuales, lingüísticos, atencionales y nésicos. Y miren que la definición de lectura, más allá de ser algo meramente lingüístico, termina relacionando todas estas partes neuronales que también darán parte a explicar algunos tipos de lenguaje, algunas implicaciones, algunos tips que se deben tener en cuenta al momento de poder entender este concepto. Y digamos que a futuro estos serán muy importantes para entender que la lingüística y la parte neurológica están muy estrechamente interrelacionadas. Muchas gracias.